Todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla para retomar lo que habíamos hablado en nuestra charla anterior. Entonces, vamos a recordar básicamente que estuvimos hablando, ¿no? Estamos hablando dentro de todo este estudio de varios días sobre las herramientas que nos ha dejado Dios como cristianos. Y una de ellas, hablábamos hace 8 días, pues indiscutiblemente es el nombre de nuestro Señor Jesús. Hace 8 días hablábamos de lo que el Señor representó en 3 condiciones específicas, ¿no? Primero, su naturaleza divina, cuando hablábamos de cómo él ya era antes de la creación, cómo en él fueron hechas todas las cosas, cómo por medio de él fue creado todo el universo, todo cuanto hay, ¿sí? Y que sin él nada existiría. Entonces recordamos que esa naturaleza divina es importante también tenerla presente cada vez que oramos, cada vez que acudimos a Él, recordando que su naturaleza no ha dejado de ser divina, y eso nos habla de su poder, que también encontramos en el Señor Jesús una naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Pues que Él entiende qué significa vivir en esta carne, qué significa vivir en una condición de ser humano, que aún él siendo Dios, dice la palabra, él no considerando ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hablábamos de la importancia de no aferrarnos a lo terrenal. Dice que él se rebajó voluntariamente. Entonces hablábamos de la importancia de que nosotros buscásemos de manera voluntaria humillarnos delante de él, doblegarnos ante él, reconocer su señorío, y que el Señor tomó nuestra naturaleza y se hizo semejante a nosotros. ¿Qué le permitió eso al Señor? Entender muchas de nuestras necesidades, pero también muchas de nuestras luchas, de nuestras pruebas, muchas de nuestras dificultades. Y por eso dice la palabra que tenemos a un Señor, a un Dios que conoce nuestra condición, ¿sí? Que conoce nuestras debilidades, que es un sumo sacerdote, dice la palabra, que es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, que no tenemos un sumo sacerdote incapaz, sino que por el contrario, Él es muy capaz de entender todas nuestras necesidades y todas las pruebas, sea cual fuere, para que nosotros podamos descansar en Él y confiar en que Él nos entiende, y segundo, en que podemos dejar delante de Él, por medio de nuestra oración, nuestras necesidades, ¿sí? Aunque Él conoce todo, la única diferencia es que Él no pecó. Y eso es lo que Él busca de nosotros, que tengamos esa capacidad y esa sabiduría para poder vivir la vida sin llegar a pecar, o haciéndolo lo menos posible, que cada día vayamos creciendo en la fe, porque eso es finalmente ir creciendo en la vida cristiana, que cada día seamos mejores, que dejemos ya de caer y de recaer en esas cosas en las que tal vez ya el Señor nos pide que tengamos un avance, que seamos maduros, que no tengamos más dificultades, que podamos dejar a un lado esas cosas de la vieja naturaleza, del viejo hombre, y como dice la palabra, revestirnos de uno nuevo, una nueva naturaleza, que dejemos esos clichés, esos decires que tenían tal vez nuestros abuelos: es que yo nací así, es que yo soy así, es que el oro viejo ya no aprende a hablar, y todo tipo de excusas para no cambiar. Pero cuando decidimos caminar con el Señor mismo nos enseña que debemos andar como Él anduvo, nos dice Pablo también, que debemos buscar la santidad que Él tuvo, que debemos procurar ser mejores, que debemos buscar imitar, ¿sí? Entonces,
que nuestro apellido ya sea Rodríguez, González, Pérez, el que sea, ya pasa de ser, ya deja de ser ese apellido humano y empezamos apellidarnos hijos de Dios. Ese es nuestro nuevo apellido. Ese es nuestro nuevo padre, esa es nuestra nueva familia, esa es nuestra nueva naturaleza. Y eso implica y eso demanda cambios en nosotros, eso demanda que nosotros seamos diferentes. Por eso era importante entender la naturaleza del Señor y también que en esa condición humana el Señor se sacrificó en la cruz y eso le dio otra naturaleza, una naturaleza de glorificación, una naturaleza glorificada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ahí nos dábamos cuenta de esas tres condiciones en la naturaleza del Señor que nos hacen entender a qué Dios estamos sirviendo, a qué Señor seguimos y a qué Señor servimos. El nombre de Jesús sin duda es una gran herramienta para el cristiano. Podría decir que una de las principales con el Espíritu Santo y con la palabra. Y ya hemos hablado del Espíritu de Dios. Ahora estamos hablando del Señor Jesús y ya pronto hablaremos de la palabra. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en la importancia del nombre del Señor, ya entendiendo esta naturaleza, pero viendo dos perspectivas, ¿no? Un mal uso y un buen uso del nombre del Señor, porque sin duda una herramienta puede ser bien usada o mal usada. Independientemente de que sea una herramienta para X o Y trabajo, somos nosotros los que determinamos qué uso le vamos a dar. Y la idea de parte del Señor es que le demos el uso correcto. Así como el carpintero toma un martillo y sabe que ese martillo le sirve para clavar puntillas, clavos, no le sirve para lijar la madera o para otro tipo de trabajo porque seguramente sería una herramienta inadecuada o mal usada. Igualmente el nombre del Señor tiene unos parámetros, tiene unas condiciones dadas por el Señor que son importantes que las recordemos, que las aprendamos y que sobre todo las tengamos en cuenta siempre en nuestra vida cristiana a la hora de orar. Me van a excusar si de pronto no están los pasajes, yo se los voy a ir compartiendo y se los voy a ir leyendo, ahí los voy a ir escribiendo y usted de pronto ya se va tomando nota, entonces pues ya puede ir después aclarando muchas cosas. Vamos a ver las cosas en las condiciones en las que a veces entendemos que estamos dándole un mal uso al nombre del Señor. Porque definitivamente, como les decía ahorita, muchas veces usamos el nombre del Señor de manera inadecuada. Entonces, ¿para qué no sería el nombre del Señor? A la luz de la palabra, encontraba tres cosas y la primera de ellas es que no es para maldecir. El libro de Lucas 9:54, aquí lo anoto, ustedes después lo pueden leer en caso si tienen la palabra ahí a la mano. Ustedes pueden leerlo enseguida. Y dice la palabra en el libro de Lucas 9:54, ¿no? Vamos a ver qué nos habla el Señor de por qué su nombre no es para maldecir. Bueno, leamos desde el 52 para que tengamos un poquito más de contexto. Dice que el Señor, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, ya estaba cercana a su partida, decidió ir a Jerusalén. Envió unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar
para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero el Señor se volvió hacia ellos y los reprendió. Hay una versión que dice, y les dijo, y ustedes, en la versión Reina Valera de 1960, dice, pero ustedes no saben de qué espíritu son. Ya a continuación se los termino de leer. Dice acá que cuando el Señor se giró para reprenderlos, dice en el versículo, dice el versículo 55, entonces volviéndose él, hablando de Jesús, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo el Señor en este escenario envía a sus discípulos a que le busquen una posada. Este pueblo de Samaria no recibe de la mejor manera a estos hombres, y estos hombres pues quedan con ira, ¿no? Quedan molestos porque, bueno, no recibieron al Señor. Y en su naturaleza, ¿qué optaron por decir? No, Señor, ah, pues dijeron, estamos con el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Se tornaron muy espirituales y recordaron a Elías, al profeta Elías, y dijeron, no, Señor, ¿quieres que pidamos al cielo para que descienda fuego y los consuma? Y parecía muy espiritual, ¿no? Porque, pues bueno, es una historia bíblica. De pronto muchos conocen la historia de cuando Elías hizo descender fuego sobre los profetas. Y en ese momento, pues descendió fuego y los consumió. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tratar de justificar su ira, tratar de justificar su mal genio, su frustración, esa sensación que a veces tenemos los seres humanos de hacer justicia por nuestra mano. Eso es lo que se evidenció allí en los discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿por qué el nombre del Señor no es para maldecir? Porque ellos estaban allí con el Señor y ellos pretendieron satisfacer su sed de venganza, su justicia, lo que ellos consideraban justo, usando el nombre del Señor, el poder del Señor, y ellos esperaban que el Señor les dijera, sí, sí, háganlo, y iba a descender fuego del cielo. Y muchas veces nos encontramos en esta condición. Muchas veces pretendemos obrar nuestra justicia y decirle, o pretendemos tratar de decirle a Dios qué tiene que hacer. No, Señor, eso tiene que hacerse esto. No, Señor, ojalá los consuma, ojalá venga una desgracia sobre esas personas, ojalá venga esto, ojalá venga lo otro. Y nos comportamos de esa manera, pero es una naturaleza en la que el Señor ahí fue claro, ¿no? Les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora, ¿qué espíritu se refería? Evidentemente al Espíritu de Dios. Ahora preguntémonos, el Espíritu de Dios es aquel que quiere que en momentos así nosotros pretendamos maldecir, pretendamos hablar de una manera tan despectiva o trayendo juicio. Muchas veces queremos tener el nombre del Señor para abusar de ese poder. No. Aquí el Señor fue claro y los exhortó. Les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo he venido para que la gente se salve, no para que se pierda. Tan fácil es decir que esa vida se consuma, se destruya. Pero es más difícil tal vez que esa vida se vuelva a Dios. Pero eso es lo que yo estoy buscando. Esa es mi tarea, ese es mi trabajo, ese es mi enfoque. Entonces, debemos recordar esto cuando nosotros hagamos incluso nuestras oraciones. ¿Cuántas injusticias no vemos a nivel de gobierno, a nivel social? Porque de pronto vemos en la noticia que atrapan a algún ladrón, a alguien haciéndole daño a otro, y nos erigimos como jueces. No quiere decir que no nos indignemos en algún momento, puede ser, pero la palabra dice airados o llénense de ira, pero no pequen. Cuídense de lo que hablan, porque ustedes están hablando en mi nombre. Cuídense de lo que hablan, porque ustedes, cualquier cosa que digan, la gente los va a estar viendo. Y sus reacciones van a ser el comentario de aquellos que no conocen de Dios y que van a decir, uy, vea,
Vea cómo habla ese hijo de Dios, vea cómo habla esa hija de Dios. Entonces, muchas veces pretendemos ser jueces, pero recordemos que el único juez, que el único que imparte justicia y la hace de manera adecuada es el Señor. Entonces, no es para maldecir. En muchos púlpitos uno ha escuchado hombres que uno diría, bueno, son hombres de Dios, o eso aparenta, y se han erigido jueces y han maldecido a la gente que porque no se queda en esa congregación, que porque tal vez no hacen las cosas como las quiere hacer el pastor y de pronto lo que quiere el pastor va en contra de los mandatos bíblicos, ¿sí? O porque de pronto alguien hace una pregunta que al pastor le parece desafiante y este hombre no tiene la capacidad ni la tranquilidad de exhortar, de corregir, de guiar, de direccionar. Y tal vez lo único que atina a decir es que ese es un rebelde y empieza a maldecir. Y pues si lo hace una persona así, que le enseña a la demás gente que es válido hacerlo. Pero yo le tengo noticias, delante de Dios eso no es válido. Sus comentarios, sus pretensiones de justicia, lo que usted considere que es justo hacerle a otros, no es lo válido, no es a lo que usted y yo estamos llamados. ¿Sí? Porque si fuese así, pues imagínese qué castigo mereceríamos nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Nos elegimos como jueces o valoramos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, recordando que nosotros no somos dignos de nada y que lo que Dios nos ha perdonado es grande y que nosotros debemos tal vez recordar cuando veamos a alguien en desgracia, a alguien sumergido en la maldad, es que nosotros pertenecíamos a esa maldad y que solo la misericordia de Dios, habernos acercado a Él, nos lleva a ser justos. No es nuestro comportamiento. Es que hay algunos cristianos que viven la vida cristiana como si merecieran lo que tienen y mucho más, y así mismo le piden a Dios. Y así mismo empiezan a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y no, Señor, es que ojalá esa persona se muera, ojalá esa persona sufra, ojalá, y empezamos a desear cosas y nos metemos a un campo, les reitero, un campo que no nos compete. Más bien, dice la palabra, paguen el mal con bien, oren por sus enemigos, ¿no? Oremos y perdonemos a aquel que nos afrenta. Entonces, no nos dejemos llenar de esa naturaleza carnal que quiere hablar como los carnales, como los que están sin Dios, y seamos diferentes a la hora de expresarnos de otros seres humanos. Sí, que hay asesinos, los hay, que hay ladrones, los hay. Mi oración es, Señor, no me dejes caer en mano de este tipo de personas. Pero ¿qué pasa si algún día Dios nos da la oportunidad de estar delante de una persona que viva la vida de esa manera, en el pecado? ¿Vamos a actuar con misericordia o vamos a actuar como jueces? Imagínense que hubieran actuado como jueces con nosotros. Tal vez ni siquiera estaríamos acá. Pero tal vez alguien en su amor, aún conociendo nuestra maldad, nuestro pecado, nos invitó a conocer al Señor Jesús, a acercarnos a Él y nos dijo, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere sanarte, Dios quiere enseñarte, Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que cambies tu manera de ser y de vivir. Entonces seamos cuidadosos, porque el nombre del Señor no ha sido dejado para eso. El nombre del Señor como herramienta no es para maldecir y no hay justificación alguna. El nombre del Señor es para bendecir, para enseñarle a otros que hay un camino para todo aquel que en él crea, dice la palabra en Juan 3:16. También dice, encontraba aquí un mal uso del nombre del Señor y definitivamente no es para buscar riquezas. Y déjeme ir más a fondo con esto. El libro de Santiago en el capítulo 4, en los versos del 1 al 3, ya se los voy a leer, usted después lo busca, con más calma puede leer todo el capítulo, les recomiendo el libro de Santiago, es muy, muy especial, muy enriquecedor respecto a todos estos temas. Y vamos a ver cómo el Señor nos enseña que su nombre no es para ver ese tipo de cosas, ¿no? No es para enfocarnos en ese tipo de objetivos tan materialistas. ¿Sí? Y eso no quiere decir que no tengamos necesidades.
pero hay prioridades. Hay prioridades a la luz de la palabra, y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué piensa el Señor de lo que hacemos y cómo lo hacemos? Dice el libro de Santiago, capítulo 1, voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Habla ahí de avaricia. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Yo sé que esta semana fue noticia aquí todo el proceso y lo que se descubrió de la muerte de este joven Mauricio Leal, este estilista muy reconocido, y de cómo su hermano reconoció haber matado a su mamá y a su hermano. Y aquí está la razón. Son cosas en las que yo no me sorprendo del mundo, porque ya está escrito acá, dice la palabra. Cuando ustedes no lo consiguen, imaginémonos el caso de este hombre, no pudo conseguir lo que su hermano quiso. Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. De eso es capaz el hombre cuando su corazón está lleno de avaricia, cuando su corazón y sus ojos están puestos en lo terrenal. De eso es capaz el hombre. Pero aquí le está hablando a los hijos de Dios. Entonces es sorprendente cómo aquí el apóstol le dice a la gente, ustedes tienen esa capacidad si permiten que sea la avaricia la que llene sus corazones. Y dice acá, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Y volvemos al caso de este hombre, ¿no? ¿Pudo conseguir lo que quería? Difícilmente se sabe, va a ir a una cárcel, y si de pronto algún día sale, si es que puede salir bien, uno sabe qué le pueda pasar, pero o pueda que salga. ¿Sí? Pero imagínense qué imagen dejó ante una nación, ante sus hijos, su familia, de ser un hombre asesino, de ser un hombre avariento, y que por esa avaricia le quitó la vida a su madre y a su hermano. No tuvo compasión y lo hizo, y fue capaz de mentir, y su declaración fue más por asuntos legales y por beneficios de tipo legal que por un verdadero arrepentimiento. Pero bueno, más allá de eso es verla hasta dónde un corazón tiene un alcance cuando su mirada está en lo inadecuado. Dice, ustedes no tienen, verso 2, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Ojo aquí. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Yo no soy quien para saber o para pretender saber qué estás pidiéndole tú a Dios, pero el Señor sí sabe por qué le estamos pidiendo lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué le estamos pidiendo una casa? ¿Por qué le estamos pidiendo un vehículo? ¿Por qué le estamos pidiendo bienes, riquezas? ¿Por qué le estamos pidiendo esos bienes materiales? No digo que todo, pero la mayoría. Muchas veces la mayoría de esas peticiones siempre están acompañadas de avaricia. Siempre están acompañadas de envidia. Que el fulanito del vecino tiene, entonces yo, por no dejarme echar tierra, como se dice coloquialmente, voy a pedirle a Dios también. Y empezamos a tener una naturaleza que no debe ser la de un hijo de Dios, que empezamos a tener unas razones inadecuadas, y empezamos a pedir, como dice aquí la palabra, a pedir mal. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, pero cuando vamos a pedirle a Dios, pedimos mal. Entonces, hazte la pregunta, ¿qué no has recibido? ¿Y por qué no lo has recibido? Tal vez has pedido mal. Tal vez lo que has pedido, dice aquí la palabra enseguida, aquí dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Entonces, muchas veces hacerse amigo del mundo representa tener esos mismos deseos que la gente del mundo tiene. La cárcel está lleno de esa gente sin Dios que busca
tener dinero fácil, que busca tener posesiones, que busca tener riquezas, que busca tener poder y para conseguirlo hace lo que sea. Entonces, el nombre del Señor no es para eso. Yo les pregunto, Bill Gates, Carlos Slim, el dueño de Amazon, se me escapa ahorita el nombre, o Elon Musk, esos de los hombres más ricos del mundo, ¿han necesitado el nombre del Señor para tener lo que tienen, para sus riquezas? No. Pero desafortunadamente ahorita en muchas iglesias, en muchas congregaciones, se ha querido pretender vender la idea de que el nombre del Señor es para generar riquezas, para buscar riquezas. No, dele a Dios y Dios le va a recompensar. Y sí, eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Como yo puedo decir, no, todo lo podemos pedir a Dios, eso es parte de la verdad, pero también dice la palabra que debemos pedir conforme a su voluntad. Entonces no podemos decir verdades a medias porque las verdades a medias son mentiras. Y dice la palabra en Salmo 119, y vamos a ver la importancia de la palabra, dice la palabra que la suma de su palabra es la verdad. Y tú cuando sumas, no sumas un solo número, sumas uno y otro número, o dos o tres números y los sumas, pero un solo número no puedes sumarlo. ¿Con qué lo vas a sumar? Entonces igualmente la palabra tiene unas condiciones y tiene unos temas y aborda unos temas que la misma palabra en su gran riqueza nos da la capacidad de entender y comprender de una manera mucho más amplia, que no es pedir todo al Señor, no, que no es pedir cualquier cosa, sino que ese todo está delimitado. De que aquí, como lo dice el libro de Santiago, que podemos pedirle a Dios sobre nuestros deseos, pero que también podemos pedir mal. Entonces, no es que yo, porque yo doy una ofrenda, ya Dios tiene que responderme como le dije, como se lo pedí. No, Dios no es Aladino. No es que yo froto la lámpara y sale el genio. No es que yo echo el billetico y ya sale el Señor diciendo, ¿qué quieres que te dé? No, estamos sirviéndole a un Dios santo, a un Dios al que le hemos sometido nuestras vidas y que se supone le delegamos el señorío sobre nuestras vidas. Eso quiere decir que obedecemos, que Él es el Señor, no que nosotros somos los señores y que Él es nuestro sirviente al cual le pedimos lo que queremos. Entonces, si usted quiere hacer riquezas, dice la palabra, trabaje. Trabaje. Hay otros principios que la misma palabra da para tener esas riquezas, pero también hay advertencias para las riquezas, el engaño de las riquezas, y eso será para otro tema, porque hay que ser cuidadoso cuando uno tiene también demasiado. Entonces, muchas veces cuando le pedimos a Dios, debemos procurar asegurarnos que le estamos pidiendo bien. ¿Quiere asegurarse de pedirle bien a Dios? Le voy a dar un secreto. Pídale cosas espirituales. Pídale crecimiento. Las congregaciones están llenas de gente pidiendo bienes materiales. Pero si uno pudiese escuchar la oración de mucha gente, serían muy pocas, muy escasas las oraciones que se escucharían diciendo, Señor, yo te pido que me ayudes a ser un mejor padre, que me ayudes a ser una mejor madre, que me ayudes a ser un mejor esposo, una mejor esposa. Ayúdame a ser un mejor cristiano, ayúdame a ser un mejor hijo tuyo, ayúdame a ser más obediente, ayúdame a ser mucho más dependiente de ti, ayúdame a crecer en la oración, ayúdame a entender más tu palabra. Para ese tipo de oraciones a veces somos más lentos, pero cuando se trata de pedir riquezas y prosperidad, para eso sí somos ligeros y somos suaves de palabra y tenemos esa capacidad de explayarnos en oración. Pero para pedir que nuestra vida sea corregida, ahí sí pasamos como por lentos, como por lerdos, como que no sé. Entonces pidámosle bien. Y le reitero, si quieres pedirle bien al Señor, asegúrate de pedirle cosas espirituales. Analiza la petición de Salomón. Él se enfocó en pedirle algo espiritual y lo demás vino por añadidura. ¿Por qué? Porque un hombre que puede controlar espiritualmente su vida, está sometida a Dios, es un fiel siervo
al que se le puede dar en administración muchos bienes, muchas riquezas, y ahí es donde Dios bendice. Pero primero necesita un corazón conforme al de él, no un corazón avariento que pase de religioso y de cristiano, entre comillas, que vaya a una denominación y crea que porque le piden, que porque decreta, que porque habla, que porque declara, y todo ese tipo de doctrinas que enseñan ahora, entonces ya Dios le va a dar. No se engañe. Dios conoce tu corazón y Dios sabe por qué le estás pidiendo lo que le estás pidiendo. Y no creas que Dios te lo va a conseguir porque sí. Y no seamos tercos a veces también en nuestras peticiones. Le reitero y le recuerdo que el pueblo de Dios en algún momento de manera terca, de manera incluso grosera, le pidieron al Señor en el desierto agua y le pidieron carne, pero lo hicieron de manera desafiante, de manera irrespetuosa. Y el Señor les concedió lo que pidieron. Pero dice la palabra que ni aún la carne había llegado a su boca y después murieron casi más de 20,000 personas. Lea la palabra. No siempre que Dios te da significa bendición. No siempre. Así como el padre no siempre que le da a su hijo quiere decir que porque le está dando lo ama. A veces Dios, cuando somos tercos, nos deja y nos da para que nosotros nos estrellemos y entendamos que a Dios debemos respetarlo y debemos respetar también su soberanía y que Dios no es el sirviente al cual nosotros le pedimos y mucho menos a cambio de un billetico o de una ofrenda. Y después veremos el tema de por qué le damos a Dios. Tercero, no es para engañar a la gente. Vamos a ver el libro de Mateo 24, en el verso 5. Mateo 24, 5 nos habla de cómo muchas veces el nombre del Señor también fue usado, es usado y será usado para engañar. Dice aquí en el contexto, un poquito para avanzar rápido, que los discípulos estaban hablando allí con él y le preguntaron cuándo iba a ser destruido el templo, cuándo vendrá el fin. Dice el verso 4, Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos, la palabra muchos habla de muchos, vendrán y se harán pasar por mí. Y vendrán en mi nombre, dice una versión. Aquí más adelante lo dice, y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Eso es lo que muchas veces se ha visto y se sigue viendo y se seguirá viendo en muchas congregaciones. Que muchos líderes usan el nombre del Señor o con fines más personales. No me voy a poner a entrar a juzgar cada uno de los líderes que lo hacen, ¿no? Solo Dios sabe las razones, pero muchos lo hacen con ese fin, de engañar. ¿De engañar para qué? Pues para buscar satisfacer sus propias necesidades, para buscar conseguir sus propios y personales objetivos. Pues no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra. No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Por qué? Porque si bien el nombre del Señor es una herramienta, hay gente que la está usando de mala manera, aprovechándose de la fe de muchas personas. Entonces, no nos dejemos engañar, como dice aquí el Señor. No nos dejemos engañar, ni engañemos a la gente si de pronto ejercemos un cargo de liderazgo. No busquemos lo de la gente, busquemos a la gente si ejercemos liderazgo. No es buscar lo que tiene la gente. Pero ¿cuántos vemos que ejercen un liderazgo y les sonsacan a la gente dinero y abusan de la gente? Y no solamente le sacan dinero, sino se aprovechan de ellos, se enseñorean de su tiempo, de sus decisiones, se enseñorean del tiempo de esas personas con sus familias, en el nombre del Señor, entre comillas. No, es que usted tiene que servir aquí, hermano, usted tiene que estar acá. No, todo tiene un orden delante de Dios, pero muchas personas son engañadas y a la voz del nombre del Señor Jesús, muchos tiemblan, pero muchos ingenuamente también se dejan
engañar y se dejan enseñorear y ser abusados por otros que ejercen liderazgo, porque también son ignorantes de muchas de las enseñanzas de la palabra. No debemos ignorar cuáles deben ser nuestros límites de obediencia a un líder en una congregación o a un jefe en un trabajo. Pero aquí a lo que vamos es que mucha gente pone en su boca el nombre del Señor y lo único que y para lo único que lo hace es para engañarlos, para aprovecharse de la gente. ¿Mm? Entonces, por eso, o a veces también esas enseñanzas, ¿no? Y que decrete, que declare, y que usted va a tener, y dame tanta cantidad de dinero, y si tú decretas, Dios te va a dar, pero ¿cuál es el fin de todo eso? Muchas de esas doctrinas, pues que la gente suelte el dinero y enriquezca a muchos. Así de frío es la situación en este momento en muchas congregaciones. Así que sea cuidadoso. No es juzgar a todo mundo de esta manera, o que todos los líderes o pastores son ladrones o son abusadores. Pero sí es momento, como les decía al principio de este año, este debe ser el tiempo, este año propóngase que usted conozca más de la palabra para que usted sepa cómo proceder, cómo discernir, cómo entender qué personas están haciendo las cosas bien, qué líderes hacen las cosas bien, qué líderes de verdad tienen un corazón de servicio y quieren darles a ustedes una palabra limpia, con claridad, pero también cuáles son esas personas que abusan de la fe y que lo único que buscan es satisfacer sus deseos personales, y ya vimos de lo que es capaz un corazón así, ¿no? Engañan, mienten y hasta matan. Entonces, que no seamos cómplices de ese tipo de personas, sino que siendo obedientes, podamos servir en una congregación sin nuestro deseo, pero que también tengamos en orden también nuestras prioridades, a Dios, a nuestra familia, nuestros deberes, nuestras responsabilidades seculares y pues lo que ya después asumamos en una congregación si decidimos servir. Entonces, a tener en cuenta dos cosas en las que son importantes, recordar que el nombre del Señor eh, es porque es una herramienta que bien usada es una herramienta poderosa. Entonces, ¿para qué nos dejó el Señor su nombre? Pues vamos a verlo. Dice que es un nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Imagínense el nombre más reconocido, aquí en Filipenses 2, 9, 10. Imagínense qué nombre se le puede venir a la cabeza de un hombre muy importante en esta nación, en este mundo. El presidente de Estados Unidos, el presidente de las Naciones Unidas, qué sé yo. Sobre ese nombre está el nombre del Señor. No hay un nombre que esté más arriba del del Señor. ¿Y eso de qué nos habla? De un poder terrenal que no se ha manifestado en este tiempo terrenalmente. Sí, claro, ya no, el Señor estuvo acá y se fue, pero su nombre es poderoso aún. ¿Y eso qué quiere decir? Dice, hay una parte de la palabra que dice que el Señor inclina el corazón de la autoridad o del rey como Él quiere. Que Él tiene esa capacidad de inclinar las decisiones de hombres de autoridad, de hombres importantes, a favor incluso nuestro. Nos está hablando de poder, nos está hablando de que Él está sobre toda autoridad en esta tierra y que así Él va a ser glorificado cuando regrese. Pero ¿para qué es importante esto? Recordarlo. Para entender que le servimos a un Señor, al Señor, pero no a cualquier Señor, al Señor de señores. ¿Y eso qué implica? Que a Él es al que debemos acudir en oración antes que a nada ni a nadie. Antes de que usted busque el padrino político que le va a ayudar y lo va a acomodar en un puesto. Antes de que usted piense en buscar al tío que tiene influencias en yo no sé dónde, o al tío o a la tía ricachona que tiene plata, entonces esa debe conocer a gente que me ayude en esta necesidad, y empezamos a poner nuestra confianza en nombres que no son sobre todo nombres, son nombres terrenales, en personas que tal vez incluso de pronto más adelante nos van a cobrar el favor o nos van a echar en cara esa ayuda. ¿Pero por qué?
no tenemos, y eso no quiere decir que no busquemos ayuda en algún momento, que pueda haber personas de bien y que tienen una posición y que nos pueden ayudar, pero tengamos en cuenta al Señor primeramente, en el primer lugar. ¿Y cómo se demuestra eso? Cuando lo buscamos a Él primero. Cuando tú buscas una relación sentimental y buscas el nombre del Señor, no el consejo de la amiguita, del amiguito, a ver cómo, a ver si lo conoce. Tú estás confiando en Dios, tu vida sentimental. Cuando tú antes de tomar una decisión financiera, oras y le dices, Señor, yo quiero hacer esto. Le estás diciendo, tu nombre es sobre todo nombre, y yo te pido a ti ayuda. Y ahí sí Dios va a traer tal vez personas que te ayuden, pero estás buscando el nombre que es sobre todo nombre. Es que no, eso no es decirlo, no es recitarlo como una lora en una congregación, es demostrarlo en oración. Y cuando se demuestra en los momentos en los que hay necesidad, en los momentos en que tenemos una dificultad, en los momentos en las que hay que tomar decisiones, incluso cuando usted salga de viaje. Señor, vamos a hacer esto con la familia, ponemos en tus manos esto, guíanos si es correcto, si es conveniente ir. En las últimas vacaciones del año pasado con mi familia, hubo un par de lugares a los que no pudimos irnos, que el Señor nos hizo ver a través de su palabra que no era la voluntad de él que fuéramos. Y el Señor nos llevó a otro lugar. Pero si uno se pone obstinado, de terco, a hacer las cosas, no es que yo quiero ir, es que yo quiero hacer esto. Y tal vez Dios nos está queriendo guardar de un mal, de un peligro. Eso es tener el nombre del Señor sobre todo nombre. Pero si tu confianza, vuelvo y reitero, está en el familiar de influencias, en el vecino, en el vecino, en el amigo que porque tiene plata, que porque es abogado, que porque es muy prestante, que porque tiene X o Y reconocimiento social, ese es tu Dios. Te tengo noticias para ti, ese es tu Dios, no es el Señor de los cielos, es ese al que estás acudiendo primero. Pero si tú acudes primero en toda decisión al Señor Jesús, ese le estás diciendo, Señor, en mi vida tu nombre es sobre todo nombre realmente. Por eso el Señor nos quiere hacer entender que su nombre a nivel terrenal es sobre todo nombre. Y segunda cosa, tener en cuenta con su nombre. Dice, es un nombre sobre toda potestad y principado. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Está hablando de su reino y está hablando de la tierra aquí, la humanidad, pero también dice, y debajo de la tierra. Yo he escuchado, hermanos, a muchos cristianos temerosos, miedosos, y que de alguna manera están afrentando al Señor cuando creen que hay poderes de las tinieblas que operan en sus vidas, ya siendo cristianos obviamente, sirviéndole a Dios, y que creen que los poderes de las tinieblas son más poderosos que el Señor. Y me explico con un ejemplo más claro. Entonces hay cristianos que creen que si el fulanito llegó el vecino y por envidia, por lo que sea, o algún familiar, y usted se entera que le está haciendo brujería, y usted cree que eso tiene poder en usted. Y usted empieza de alguna manera temerosa a decir, ay no, Dios, es que el vecino me está haciendo brujería, es que Satanás me quiere matar, es que alguien me está queriendo hacer daño. Entonces, ¿qué necesita? Hermano, solo le faltaría a usted salir a buscar una contra, como lo hacen la gente del mundo, ¿sí? Pretendiendo buscar refugio, buscar cuidado. No, las cosas no son así. Tú también le demuestras al Señor que su nombre está sobre todo nombre cuando entiendes y sabes que aún Él está por encima de potestades y principados, como también lo dice la palabra. Él está por encima de incluso del enemigo. A Él se le dieron las llaves de la muerte. O sea que cuando la muerte viene para el Hijo de Dios es porque Dios lo quiso así. Cuando alguna situación difícil viene es porque Dios lo está permitiendo. Y le permite al enemigo obrar en nuestras vidas, pero Él pone los límites. Al Señor nada se le sale de control. Eso es reconocer que su nombre está sobre todo nombre.
Pero si tú estás lleno de temor y crees que todavía los poderes del infierno, las brujerías y todas esas cosas están sobre el nombre del Señor, entonces estás reconociendo en tu corazón que el enemigo es más poderoso que el Señor al que sirves o al que dices servir, y las cosas no son así. Porque la misma palabra nos enseña que su nombre fue exaltado hasta lo sumo, que él venció al enemigo y lo venció en la cruz. Pero si tú estás lleno de temor, no estás demostrando que crees eso. Un hijo de Dios no puede ser un hombre o una mujer temerosa, llena de miedos, que porque alguien le hace algo o le pretende hacer algo. No, él tiene poder sobre todo el reino espiritual. Y aquí la palabra por eso lo dice, y debajo de la tierra. Todo eso que se mueve debajo de la tierra, ¿de qué habla? No habla del centro de la tierra, está hablando de una manera alegórica de todo aquello que está en el reino espiritual, de demonios, de potestades, de principados. Pero hay gente que se dedica a hablar con el enemigo, hay gente que se dedica a buscar ahí, bueno, un poco de doctrinas y cosas ahí que nada tienen que ver con la verdadera guerra espiritual. ¿Por qué? Porque viven temerosos. Y nada más triste para el Señor que eso, ver que su hijo no confía en él, ver que su hijo cree que él es débil, que el enemigo, como siempre le digo, se le metió por la ventana. No, que es que yo si no hago esto, entonces dice el cristiano, no, es que si yo no hago la oración de no sé qué o el ayuno de no sé qué, entonces no voy a tener la protección de Dios, hermano. Nosotros tenemos la protección de Dios porque Él es fiel, porque Él así lo prometió, punto. Confíe en Él, pero no demuestre con sus miedos y sus temores que el nombre del Señor no es el primero, sino es otras cosas. No, tenga en cuenta el nombre del Señor como el primero, como el nombre que es sobre todo nombre y que terrenalmente y espiritualmente tiene poder y tiene el control y tiene el deseo de bendecirnos. Mis pensamientos para con ustedes, dice el Señor, son pensamientos de bien y no de mal. Pero Él nos pide obediencia, Él nos pide y Él nos demanda confianza en Él, y la confianza en Él es fe. A veces tenemos más fe en lo malo que en lo bueno. Entonces, no nos dejemos arrastrar por esa naturaleza carnal. No nos dejemos arrastrar por esa naturaleza caída. No, sino recordemos que Él ha cambiado nuestras vestiduras, que nos ha revestido de un hombre nuevo, un hombre espiritual. La palabra dice que el hombre que es espiritual, ¿de qué está hablando? De las cosas del espíritu. Siempre está pensando en el reino del Señor, en todo lo que Él hace, en su gloria, pero no está pensando en alguien que ya está vencido, en alguien que está derrotado como lo es el enemigo y sus ángeles. No, el hombre espiritual está pensando en cómo engrandecer el nombre de Dios, el reino de Dios, cómo ayudar a aquel que necesita, a quién debo llamar para motivarlo a que busque nuevamente a Dios, que se acerque nuevamente a Él. La semana pasada, el domingo, hace casi 8 días, nos encontramos almorzando y me llamaron y me dieron una noticia muy triste, ¿no? Un hermano en la fe, joven, 39 años, abogado, una buena posición, ya tenía un trabajo que uno diría, pues ya aseguró su vida laboral, especializado, bueno, no tenía ninguna necesidad a nivel financiero, ¿no? Y pues, bien, pues ese día en el almuerzo se sintió un poco mal y llegaron a la clínica y le estaban haciendo unos exámenes. Había salido del COVID y con 39 años, jovencito, y en ese momento que le estaban haciendo un electrocardiograma, tuvo un paro cardíaco y no le pudieron salvar la vida, murió. Entonces, son condiciones y cosas que son impactantes, pero que nos recuerdan que, como lo dijo el Señor, para nosotros cualquier hora es buena. Nuestro tiempo siempre está presto. No te aferres, te decía hace 8 días, no te aferres a tu juventud. No te aferres a que ya conseguiste el trabajo que habías soñado. No te aferres a que tienes en el garaje de tu casa el carro de tus sueños.
No te aferres que ya te entregaron las llaves de tu apartamento y es el mejor de la ciudad. No te aferres porque eso es temporal. ¿Son bendiciones? Sí, pero son temporales. No pongas el corazón en esas cosas. Por el contrario, recuerda que este camino, que en esta tierra somos peregrinos, que estamos de paso y que en cualquier momento el Señor nos llama y no vamos a tener la manera de excusarnos, la manera de decirle, Señor, espero el momento que es que acabo, estoy en la flor de mi juventud, espero un momento que es que acabo de tener un negocio súper exitoso y soy, mejor dicho, me volví millonario. Espero un momento que es que, Señor, tengo unos planes para el otro año y necesito crecer aún más. No, el tiempo es ahora. Y ni tú ni yo sabemos cuándo es el momento. Entonces, no nos aferremos y tengamos el nombre del Señor como esa herramienta para usarla de manera adecuada, para buscar el beneficio de Él, pero ayudándonos a crecer espiritualmente para ser mejores para aquellos que nos rodean y eso significa engrandecer también el reino de Dios. Entonces, hermanos, espero que podamos entender. Yo sé que hay muchas más cosas de las que podemos hablar del nombre del Señor, pero debemos entender que, que, como les decía ahorita, estamos de paso y que el Señor quiere que pongamos nuestros ojos en otras cosas diferentes a lo terrenal. Entonces, con ese conocimiento, hoy pidámosle a Dios y le invito a que cierre sus ojos, que le entreguemos este tiempo en oración al Señor y que le pidamos perdón porque tal vez nuestro deseo en nuestras oraciones, tal vez a final de año, hace poco que terminó el año, nuestros mejores deseos o nuestras peticiones fueron tal vez cosas materiales, fueron enfocadas en cosas terrenales, pasajeras, que si tal vez nos ponemos a pensar bien son triviales, no tienen ninguna trascendencia, porque no dejan de ser terrenales. Y hoy digámosle, Señor, perdónanos, porque tal vez con un corazón lleno de envidia, de avaricia, un corazón cargado de materialismo, nos dejamos llevar también por esas cosas que el mundo se deja llevar, por esas cosas por las cuales incluso en el mundo muchos tienen la capacidad de engañar, de mentir, de matar, de destruir, de robar y hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quieren. Pero eso no es más que una actitud de un corazón egoísta. Mas tú nos has llamado a ser tus hijos. Y eso implica que nosotros nos comportemos como a ti te agrada, Señor mío. Ser tus hijos también representa que nuestro apellido ha cambiado, ha dejado de ser un apellido terrenal para ser un apellido espiritual, hijos de Dios, buscando siempre usar tu nombre para bendecir y no para maldecir, para poder buscar lo espiritual y no lo terrenal, para no pretender engañar a otros, sino por el contrario, decirles a otros que a través de ti pueden ser libres del engaño de Satanás, libres del engaño del pecado, libre del engaño de las riquezas, libre del engaño de todo aquello con lo que el enemigo nos quiere destruir a los demás. Ayúdanos a usar tu nombre como una herramienta poderosa para engrandecer tu reino, para buscar el beneficio de tus hijos y de aquellos que has predestinado para que se vuelvan a ti, no para nuestro beneficio personal, porque sabemos que cuando tú veas en nuestro corazón un corazón despojado, un corazón que se ha negado a sí mismo, entonces hallaremos la vida, entonces hallaremos tu bendición, entonces vendrá lo demás por añadidura y no tendremos falta de ningún bien, porque tú no descuidas a tus hijos, a los tuyos, tú no los dejas olvidados. Por medio de tu nombre, tú tienes el control, Señor mío, de las vidas de cada uno de los que somos tus hijos, Señor mío. Por eso reconocemos que tu nombre es sobre todo nombre en esta tierra y por eso te buscaremos ante cada decisión que pretendamos tomar. No buscaremos al hombre de influencia, al hombre terrenal, al hombre mortal, sino al nombre que es eterno, al nombre que ha sido engrandecido hasta lo sumo por los siglos de los siglos.
y que sabemos que tú nos ayudarás a tomar las mejores decisiones, que tú nos abrirás las puertas que tal vez muchos hombres nos quieren cerrar, que tú nos bendecirás en el tiempo tuyo, Señor mío, porque tú necesitas formar en nuestros corazones unos corazones conforme a los tuyos, Señor mío. Y también reconocemos que tu nombre es sobre todo nombre en el reino espiritual y que por eso Satanás no tiene ya control sobre nuestras vidas y que si aún vivimos dificultades o momentos difíciles, no es porque el enemigo se ha enseñoreado de ti o porque el enemigo tenga más poder que tú, sino que tú, Señor, desde los cielos, eres poderoso y permites a veces cosas que el enemigo obre en nuestras vidas para beneficio nuestro. Tú delimitas, Señor mío, tú pones límites al enemigo y él no nos puede tocar más allá de lo que tú se lo permites. Por eso confiamos en ti, por eso sabemos que tu nombre es sobre todo nombre y que tú tienes el poder y que tú estás sentado a la diestra del Padre y que en tu nombre, Señor mío, echaremos fuera demonios. Sí, pero que en tu nombre también, Señor mío, podremos crecer en la fe. Te damos gracias, Señor mío, te doy gracias por cada vida que hoy está acá escuchando esta charla. Que seas tú, Señor mío, manifestándote a sus vidas con tu nombre, Señor mío, y que cada uno de mis hermanos pueda comprender lo que significa tu nombre como una herramienta poderosa en la vida cristiana. Te damos gracias, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado, en tu poderoso nombre, Jesucristo, y por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén.